Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de la iniciativa Ciencia Abierta, una instancia que busca fortalecer el vínculo entre investigadores, investigadoras, divulgadores, divulgadoras y toda la sociedad a través de estos encuentros en formatos lúdicos y participativos, promoviendo la socialización y apropiación del conocimiento. Hoy continuamos con el ciclo de presentaciones desde mi pantalla, una mirada al pasado, que tiene como objetivo motivar al público del proyecto Explora Coquimbo al análisis reflexivo y curioso del pasado, desde el enfoque desde diversas áreas del estudio. Y en la oportunidad tenemos el agrado de tener en nuestras pantallas a Cristian Cándia Vallejos, ingeniero físico, doctor en Ciencias de la Complejidad Social. Él es profesor adjunto en el Centro de Complejidad Social de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y nos va a hablar acerca de la atención recibida por productos culturales, incluyendo artículos científicos, patentes tecnológicas, canciones, películas y biografías, decae siguiendo un patrón universal que puede ser modelado como una función biexponencial, que revela la naturaleza comunicativa y cultural de la memoria colectiva. Para explicar las dos etapas del olvido, se construye un modelo basado en dos conceptos de la psicología, sociología y antropología: la memoria comunicativa y la memoria cultural. Todo esto de forma bien entretenida se los va a hablar Cristian Cándia en su charla titulada La decadencia universal de la memoria y la atención colectiva. Los invitamos a realizar sus preguntas en el chat para comunicárselas después a nuestro expositor al finalizar su exposición, y también agradecemos como siempre la presencia de Edith Veloso, nuestra intérprete en lengua de señas, que está ayudándonos en nuestra presentación. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros y ya puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Así que voy a tratar de hacer esto, como dijiste, entretenido. Vamos a ver si lo logramos. Ya. Asumo que se ve, ¿cierto? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo olvida nuestra sociedad? Esta es la gran pregunta que motiva esta charla y parte de la investigación que he estado haciendo en los últimos años. Entonces quiero partir, ¿cierto? Mencionando un poco sobre mí, ¿cierto? Yo soy de Los Ángeles, de una pequeña ciudad, ¿cierto?, al sur de Santiago, que hace, no sé, hasta el año pasado era conocida por muy poco, hasta, ¿cierto?, que ocurrió este tornado, que probablemente lo recuerdan, ¿cierto? Fue un fenómeno bien mediático, ¿sí? Yo vengo acá, ¿cierto? Posteriormente me trasladé a Concepción a estudiar física. Desde, no sé, recuerdo primero medio que me gustaba la astronomía, entré a ciencias físicas y astronómicas en ese tiempo en la Universidad de Concepción, y terminé trabajando en física experimental, como se ve acá en estas fotos, que probablemente la universidad no tenía nada mejor que mostrar, así que nos mostró a nosotros en sus memorias, creo, en el 2010. Luego de eso, decidí hacer un magíster en lo mismo. Mis papás estaban felices, ¿cierto?, por el campo laboral que tiene la física en Chile. Entonces, en esa línea, ¿cierto?, en algún momento tomé la decisión de dejar el laboratorio de física experimental, ¿cierto?, y empezar a mirar otro tipo de aplicaciones más relacionadas a las ciencias sociales. Ahí fue cuando me moví a Santiago, a la Universidad del Desarrollo, ¿cierto?, al Centro de Investigación en Complejidad Social, donde se me abrieron un montón de puertas para el estudio de fenómenos complejos, ¿cierto?, con una mirada, ¿cierto?, desde las ciencias sociales, que me permitía también aplicar todas las herramientas que yo había aprendido en la física, ¿cierto?, para estudiar cómo grupos de personas, ¿cierto?, hacen distintas cosas, ¿cierto? Posteriormente, me moví acá a Estados Unidos, a Boston, primero en MIT, ¿cierto?, donde conocí un grupo ya completo, o sea, al igual que en la Universidad del Desarrollo, completamente multidisciplinario, ¿cierto?, con físicos, matemáticos, economistas, diseñadores, etc. Luego me moví a Harvard y Northeastern University, ¿cierto?, a seguir trabajando en investigación que tiene que ver con el estudio de sistemas sociales, ¿cierto?, mezclando estas teorías, ¿cierto?, tanto del comportamiento humano como la matemática. Posteriormente tuve una corta estancia en la Central European University en Budapest, ¿cierto?, donde seguí profundizando, ¿cierto?, este conocimiento como parte de mi paso por
por el laboratorio también anterior, ¿cierto? Y finalmente ahora soy postdoctorado, ¿cierto? En el Northwestern Institute of Complex Systems, donde partí ya el año anterior y finalmente a partir del 1 de enero del otro año parto como profesor en el Instituto de Data Science, ¿cierto? De la Universidad del Desarrollo. Entonces, con eso, ¿cierto? Contarles que en particular con toda esa mezcla de cosas que va desde la física, las ciencias sociales, etcétera, surge un área del conocimiento que se llama las ciencias sociales computacionales, que, que mezcla dos grandes cosas. Por un lado, el análisis de datos, ¿cierto? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con teorías del comportamiento humano. Entonces, sobre esta línea, yo en particular, mi investigación la baso en el área de inteligencia colectiva, donde la inteligencia colectiva, ¿cierto? Es una inteligencia grupal, ¿cierto? Que se puede entender como una propiedad emergente entre las personas y cómo esas personas procesan de distintas formas esa información. Entonces, más concretamente, ¿cierto? Esta investigación yo la separo en tres grandes componentes, en herramientas que facilitan la inteligencia colectiva, en tipos de inteligencia colectiva y los procesos que permiten esta inteligencia colectiva. Entonces, en particular, hoy en día, o sea, ahora les voy a hablar sobre estos procesos que permiten la inteligencia colectiva, porque si queremos ser inteligentes de manera grupal, ¿cierto? Primero tenemos que aprender de manera grupal, ¿cierto? Para aprender de manera grupal necesitamos memoria grupal, ¿cierto? Entonces les voy a hablar de la memoria colectiva, cómo la hemos modelado nosotros y toda la investigación que hemos hecho en torno a eso. Entonces todo esto partió, si mal no recuerdo, en 2016 en un campamento de investigación en verano en Valparaíso, que con un grupo de amigos gringos, ¿cierto? Fuimos a visitar la Sebastiana. Fuimos a visitar la Sebastiana, ¿cierto? Porque ellos conocían, o sea, parte de las cosas que conocían de Chile era Pablo Neruda, entonces fuimos para allá. Y me empezó a resonar esta frase en un momento cuando estábamos ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo yo estuve trabajando con unos datos, ¿cierto? Mirando datos de música, de canciones, cómo las personas escuchábamos, ¿cierto? Distintas canciones, ¿cierto? En función de la edad que estas canciones tenían. Por ejemplo, qué tanto escuchábamos canciones de los Beatles versus qué tanto estábamos escuchando canciones de Justin Bieber. Entonces, cuando uno lee esta frase, ¿cierto? Yo la conecté con lo que estaba mirando en los datos, porque cuando leemos esto es fácil entender el sentimiento que tenía Neruda, ¿cierto? Es básicamente nosotros, cuando nos enamoramos, ¿cierto? Pensamos constantemente en esta persona, ¿cierto? En nuestro gran amor, con recuerdos súper intensos y súper repetitivos en el tiempo, pero una vez ya que el amor decae, ¿cierto? Cuando ya el amor se empieza a acabar, el olvido es súper largo, ¿cierto? De hecho, ya, no sé, ya mayores, ¿cierto? En nuestro ocaso de la vida, las personas siguen recordando a sus grandes amores de juventud, ¿cierto? Entonces, eso me hizo preguntar, bueno, pero no necesariamente, o sea, no solamente las personas se enamoran, también las sociedades completas, los grupos de personas, ¿cierto? Por ejemplo, todo Chile se enamoró de Fernando González y Nicolás Mazú en 2004, ¿cierto? Cuando ganan la medalla de oro en Atenas, ¿cierto? O también, por otro lado, ¿cierto? Todos los seguidores de Colo-Colo se enamoraron del equipo, ¿cierto? En el 91 cuando ganó la Copa Libertadores, ¿cierto? Entonces la gran pregunta ahora es cómo se enamora y se desenamora nuestra sociedad, ¿cierto? Para eso primero quiero introducir un concepto que en español se llama apego preferencial y para eso voy a usar esta foto, ¿sí? Si se dan cuenta acá estoy yo, ¿cierto? Muy guapo, ¿sí? Y atrás hay un señor igualmente guapo, ¿cierto? No sé si lo reconocen, Brad Pitt, ¿sí? Y la idea de esto es básicamente contarles que por muy guapo que seamos los dos, es imposible que nos podamos comparar en términos de popularidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas más conversaciones pasando sobre Brad Pitt, hay mucha más gente que tiene su atención puesta en él, ¿cierto? Y hay constantemente generación de contenidos, ¿cierto? En torno a él y a mí, probablemente muy poca gente me conoce. Entonces, en el fondo,
la idea de este concepto, ¿cierto?, que es importante para toda esta investigación, es que tenemos que comparar manzanas con manzanas y peras con peras, ¿sí? Lo mismo pasa con la música, por ejemplo. Probablemente un montón de personas conoce la canción Despacito, ¿cierto? Y muchísima menos gente conoce la banda de mi amigo, ¿cierto? Carlito Fuentes, Cometa, ¿cierto? Son muy buenos, sigan a Cometa en Spotify. Y siendo probablemente en calidad mucho mejor, ¿cierto? Tienen niveles de atención completamente distintos. Hay mucha más gente hablando de Despacito que hablando de Cometa. Pero esperemos que Cometa llegue a los niveles que tiene Despacito. Entonces, volviendo a la pregunta inicial. ¿Cómo se enamora y se desenamora nuestra sociedad? Entonces, tomando en cuenta de que vamos a comparar siempre Brad Pitt con Brad Pitt, Christian con Christian, despacitos con despacitos y cometas con cometas, ¿cierto? Peras con peras, manzanas con manzanas, le preguntamos a los datos, ¿sí? Y para eso, en nuestro primer artículo, lo que hicimos fue recolectar todas las canciones que entraron alguna vez al ranking Billboard, ¿cierto? Son alrededor de 18.000 canciones y asumimos que son comparables por el hecho de que entraron a este ranking, ¿cierto? Que es el ranking musical más importante del mundo, ¿cierto? Por otro lado, también recolectamos datos de alrededor de 14.000 películas, ¿cierto? Que son todas las películas que tienen más de 1.000 votos en esta plataforma de Internet Movie Database, que es básicamente una plataforma, ¿cierto?, que te ayuda a qué película ver el fin de semana cuando estás aburrido. Por otro lado, también recolectamos a todos los tenistas, ¿cierto?, que ingresaron alguna vez al ranking de los top en singles, ¿cierto?, que son alrededor de 620 tenistas desde 1877 hasta el 2017. También recolectamos información sobre todos los atletas con más de 3 medallas de oro en alguna olimpiada, o en más de una olimpiada, ¿cierto? Son alrededor de 500 y van desde el 1896 hasta el 2016. También recolectamos información sobre todos los basquetbolistas, ¿cierto?, que entraron al ranking Grand Slam, al ranking Slam Greatest de la NBA, ¿cierto?, desde 1950 hasta el 2017. Por otro lado, también nos interesaba, ¿cierto?, comunidades que produjeran conocimiento. Por lo tanto, recolectamos todos los artículos publicados por la American Physical Society desde 1970 hasta el 2016. Y finalmente, en la misma línea también nos interesaba la producción de conocimiento tecnológico, ¿cierto? Entonces también recolectamos todas las patentes producidas, grandes, patentes que se adjudicaron, ¿cierto?, acá en Estados Unidos, ¿cierto?, desde el 1976 hasta el 2000. Con toda esa data, ¿cierto?, con toda la información sobre todas esas canciones, todas esas películas, todas esas patentes, todas esas papers, etc., lo que hicimos fue medir la popularidad actual, ¿cierto? Por un lado, tenemos información de productos culturales, ¿cierto?, que cumplen con un criterio, ¿cierto?, de inclusión. Sabemos que todas esas canciones son comparables porque todas están dentro del ranking Billboard. Sabemos que todas estas películas son comparables porque tienen más de 1.000 votos en esta plataforma, ¿cierto?, etcétera. Entonces, con eso medimos cómo la gente hoy en día está consumiendo esos productos culturales, ¿cierto? Partimos con las canciones, ¿cierto? Entonces nos fuimos a Spotify y sacamos toda la información de cuántas reproducciones, ¿cierto?, se están haciendo sobre todas las canciones que recolectamos nosotros anteriormente. También hicimos lo mismo en otra plataforma que es muy famosa, sobre todo en Estados Unidos, para streaming de música, que se llama Last.fm, ¿cierto? Para las películas lo que hicimos fue sacar toda la información sobre la reproducción de los trailers de las películas en YouTube. Para las biografías lo que hicimos fue sacar los page views o las veces que una persona ingresa a una biografía de alguno de los deportistas que estamos analizando, ¿sí? Para los papers y las patentes usamos las citas que hay entre patentes y papers, ¿cierto? O sea, cuando sale un nuevo paper, referencia a otro más antiguo, ¿cierto? Capturamos toda esa información, ¿cierto? Tanto para patentes como para artículos científicos.
¿Y qué pasó? Encontramos un patrón. Encontramos un patrón, entonces probablemente muchos de ustedes saben, pero nunca está de más, ¿cierto? Un patrón es una serie de variables constantes identificables dentro de un conjunto mayor de datos, ¿cierto? Básicamente estos elementos se repiten de una manera predecible, ¿sí? Por ejemplo, los peritos criminalistas estudian patrones de la sangre, ¿cierto? Para obtener información sobre un suceso y eventualmente al culpable, ¿cierto? Algunas de las variables que se usan, ¿cierto? Son la distancia, el ángulo y el movimiento, para establecer, ¿cierto?, de dónde vino la bala, qué tan lejos estaba el perpetrador del crimen, etc. Entonces, la pregunta acá, ¿cómo es el patrón del olvido colectivo? ¿Qué fue lo que encontramos en estos datos? Lo primero, ¿cierto? Acá cada uno de estos puntos grises es una canción. Esto es solo para canciones, ¿cierto? Esta es una canción. Esto, el eje vertical, representa la popularidad de esta canción hoy en día, ¿cierto? Es básicamente cuánta gente está reproduciendo esa canción hoy, ¿sí? Esto es el tiempo desde que la canción se creó, es decir, canciones nuevas, ¿cierto? Como mencioné antes, Despacito, están por acá, al igual que las canciones de Cometa, ¿cierto? Y canciones más antiguas como de los Beatles están por acá, ¿cierto? Son más antiguas. Y lo que encontramos fue esto. Hay dos escalas del olvido, hay dos fases, dos etapas del olvido. La primera, ¿cierto? Que hacemos la analogía con el amor, que es una etapa donde los grupos de personas, donde las sociedades, ¿cierto?, consumen más esos productos culturales, como en este caso son las canciones, ¿cierto? Todas estas canciones que están en esta caja gris, ¿cierto? Son las canciones que están siendo mayormente escuchadas hoy en día, ¿cierto? Pero sin embargo, después de eso hay un quiebre en cómo las personas consumen o cómo están recordando estas piezas culturales, ¿cierto? Y a eso le llamamos el olvido a través del tiempo. Entonces, sin embargo, ¿cierto? También hay un montón de outliers, ¿cierto? Son canciones, ¿cierto?, que independientes del tiempo siguen siendo clásicos, como por ejemplo Hotel California, que hay mucha gente que hoy en día la sigue escuchando, ¿cierto?, siendo que es de 1977, o Billie Jean, ¿cierto?, de Michael Jackson, que es del 83, ¿cierto? Pero sin embargo, lo que nos enfocamos acá es en el comportamiento promedio de estos grupos culturales. Entonces, lo mismo que encontramos para las canciones, lo encontramos también para los artículos científicos, las mismas dos etapas, y lo encontramos para toda la data que básicamente estuvimos estudiando, patentes, artículos científicos, películas, etc. Entonces, nos preguntamos nuevamente luego, ¿por qué este patrón? ¿Por qué la sociedad también olvida, ¿cierto?, en dos etapas? Ahí fue cuando nos remitimos, ¿cierto?, a la bibliografía de memoria colectiva, ¿cierto?, tanto de la psicología como de la antropología social. Y el concepto de memoria colectiva, ¿cierto?, se define como la representación común del pasado creada por un grupo de personas, ¿cierto? Y no puede ser entendida sin su contexto. Hay un programa bien bueno, no me acuerdo qué canal, que se llama ¿cómo se llama? Chilenos a través del mundo. Y un tipo que mencionó, dijo, esta es mi versión de París. Lo cual es súper ilustrativo porque en el fondo, si tú recorres París con un artista, es muy difícil, o sea, es muy distinto que recorrer París con un arquitecto o con un matemático, ¿cierto? Francia es un país con una alta tradición matemática también. Entonces, en el fondo, por ejemplo, las ciudades son vehículos de memoria en sí mismos, tienen capturado, ¿cierto?, toda una historia, todo un contexto, y depende del grupo, ¿cierto?, que está observando esto, cómo lo interpreta, ¿cierto? París para un artista es muy distinto que París para un matemático, ¿sí? Entonces, la memoria colectiva, ¿cierto?, se puede subdividir en dos tipos de memoria. Una es la memoria comunicativa y la otra es la memoria cultural. La memoria comunicativa es la más antigua de todas, ¿cierto? Se remonta, ¿cierto?, a la época en la cual no contábamos con ningún medio para cristalizar información, es decir, no teníamos escritura, absolutamente nada. Entonces, todo lo que yo aprendía, ¿cierto?, era a través de la socialización, de la comunicación, ¿sí?, sin dejar ningún registro. Posteriormente,
está la memoria cultural, ¿cierto? Que se basa en los registros físicos de memoria, ¿cierto? Como por ejemplo los libros, cómics, discos, películas, etcétera, ¿sí? Estas dos memorias interactúan. Por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo acá en Ciencia Abierta, ¿cierto? Es parte de la memoria comunicativa. Estamos socializando, estamos conversando sobre un tema en particular, ¿cierto? Luego tenemos memoria cultural, ¿cierto? Probablemente muchos de ustedes, después de terminar estas charlas o las charlas anteriores, ¿cierto? Van a ir o fueron a, ya sea a la enciclopedia de Oxford o a la Wikipedia, ¿cierto? A buscar más información de las cosas que les resultaron interesantes, si es que hay alguna, ¿cierto? En esta charla. Entonces, esa interacción, ¿cierto? Hay una suerte de la memoria comunicativa alimenta a la memoria cultural, al principio sobre todo, ¿cierto? Entonces podemos esquematizar esto como en un principio la memoria comunicativa, ¿cierto? Es la mayor responsable, ¿cierto? De que la gente sepa sobre lo que está pasando, ¿cierto? Y posteriormente la memoria cultural, a medida que van surgiendo nuevas cosas, las personas van poniendo su atención en otras cosas distintas. Entonces, la memoria cultural, el acceso a los registros pasa a ser más importante. Entonces, tenemos, por un lado, memoria que se sustenta en función de la sociabilización y memoria que se sustenta en función del acceso a los registros. Lo que hicimos después, entonces, fue básicamente explicar esto matemáticamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables del olvido colectivo? Generamos un modelo, ¿cierto? Para la atención colectiva, un modelo matemático bien sencillo, que lo voy a explicar acá, ¿cierto? Por un lado tenemos el pasado y después tenemos, por otro lado, el presente. Entonces, supongamos acá, tenemos todo lo que tiene que ver, ¿cierto? La fogatita tenía que ver con memoria comunicativa, ¿cierto? Tenemos toda la atención que recibía un grupo de productos culturales, ¿cierto? Supongamos todas las canciones, ¿cierto? Que entraron al Billboard. Toda la atención que recibían producto de procesos comunicativos, ¿cierto? Está simbolizada por esta caja morada. Entonces, lo que pasa en el tiempo siguiente, ¿cierto? Ahora en el presente, es que hay una parte de esto que decayó, que se olvidó, ¿cierto? Ya no existe más porque, por muchas razones, desde que hay nuevos productos culturales donde la gente está poniendo más atención, porque pasó algo, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ya hay mucha desatención que ya no está más puesta en esos productos culturales particulares, ¿cierto? Por otro lado está, bueno, y esta cajita chiquitita morada que está acá es lo que quedó, ¿cierto? O sea, podemos dividir esta caja morada grande en tres partes. Una parte que se olvida, otra parte que persiste en el tiempo, y la otra parte, ¿cierto? Que es esta interacción o cómo la memoria comunicativa alimenta a la memoria cultural, ¿cierto? En cada paso de tiempo, cuando nosotros escuchamos algo, ¿cierto? Es muy probable que si algo nos llamó mucho la atención, vayamos a buscar información sobre ello, algún registro, ya sea un registro online, en un libro, en lo que sea. Entonces, tenemos acá ese trozo de memoria, ¿cierto? Pasa de ser memoria comunicativa a memoria cultural. Por otro lado, tenemos a Bob Esponja, que representa la memoria cultural, ¿cierto? Y pasa lo mismo, o sea, parecido, ¿cierto? Esta cajita azul acá, yo la veo azul, no sé cómo la ven ustedes, yo la veo azul, representa la memoria cultural en el pasado, ¿sí? Y en el presente pasan dos cosas, o bien hay atención cultural que se desvanece y hay otra atención que queda, ¿sí? Entonces, básicamente, tenemos un proceso aquí modelado de decaimiento, donde tenemos el pasado, ¿cierto? Donde todas las canciones que entraron al Billboard en el año 2001, ¿cierto? Están acá, ¿cierto? Y al año siguiente, la atención que esas canciones reciben es menor, ¿cierto? Dado todo este proceso que acabo de explicar. Entonces podemos modelar ahora recursivamente la atención en el tiempo, ¿sí? Las ecuaciones se ven así, son bastante sencillas, ¿sí? Y notamos, ¿cierto? Ahora que nuestro modelo, que son las líneas que están acá, las líneas de colores, se ajustan muy bien a los datos que encontramos.
¿cierto? Por ejemplo, si recordamos que en un principio dijimos que íbamos a comparar, ¿cierto?, todas las canciones que entraron al Billboard con todas las películas que tenían más de 1000 votos, etc. Estos son papers y son patentes. Entonces, cada una de estas curvas, ¿cierto?, que son verticales, ¿cierto?, esta verde, la azul y la roja, son básicamente papers que tienen, artículos científicos, perdón, que tienen la misma cantidad o una cantidad de citas acumuladas similar, ¿cierto?, entre ellos, ¿cierto?, para ser comparados. Entonces, en el fondo, la pregunta ahora, después de que encontramos un patrón, pudimos, dada, ¿cierto?, la literatura teórica, ¿cierto?, construir un modelo matemático que nos ayuda a entender y a explicar ese patrón, la pregunta es, por supuesto, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Sí? Entonces, para eso, basamos este aprendizaje en una propiedad que es bien interesante del modelo, que es el tiempo de transición, ¿cierto?, que captura todos los parámetros que este modelo tiene. Básicamente, el tiempo de transición es el tiempo que le toma a la memoria comunicativa, perdón, a la memoria cultural, ser más importante que la memoria comunicativa en cuanto a atención. Es decir, por ejemplo, acá, cuando estamos al principio, cuando se crea un producto cultural, toda la atención, que es esta curva roja, está dada por la memoria comunicativa, que es esta curva púrpura que está acá, ¿cierto? Y la memoria cultural contribuye casi cero, muy poquito. Pero a medida que va pasando el tiempo, asumo que están viendo mi puntero, a medida que va pasando el tiempo, la memoria comunicativa comienza a subir y a ser cada vez más importante, versus que la memoria comunicativa pasa a ser cada vez menos importante. Entonces hay un tiempo en el cual estas dos curvas se cruzan, ¿sí? Y la memoria cultural pasa a dominar la memoria comunicativa. Entonces, a ese tiempo lo llamamos tiempo de transición de la memoria. Entonces, las diferencias que contamos primero, por ejemplo, es que las canciones en promedio, ¿cierto?, su atención se debe mayormente a la memoria comunicativa, ¿cierto?, los primeros 5 o 6 años, versus las películas que el tiempo de transición ocurre entre los 10 y los 11 años, ¿cierto? Esto hace sentido si nos vamos a la literatura de la antropología social, ¿cierto?, que define una de las 7 formas de olvido, ¿cierto?, es el olvido como anulación. Y básicamente lo que sugiere es que el exceso de información promueve el olvido, ¿sí? Y esto hace sentido porque básicamente la industria de la música, ¿cierto?, es mucho más dinámica que la industria de las películas, ¿cierto?, al producir más o menos alrededor de 3000 canciones en el año 2018, ¿cierto?, todas las más grandes disqueras comerciales, y alrededor de 600 películas en el mismo año, ¿cierto?, de todas las productoras de Hollywood, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa con los deportistas? Encontramos que si quieres ser famoso, ¿cierto?, y perdurar más tiempo en nuestra memoria cultural, en nuestra memoria colectiva, ¿cierto?, te conviene ser tenista, ¿sí? A los tenistas, ¿cierto?, el tiempo de transición ocurre alrededor de los 30 años, versus que los atletas y los basquetbolistas alrededor de los 20. Esto también correlaciona con la longitud de la carrera, ¿cierto? Porque la carrera promedio de un tenista es 12 años versus que la de un atleta con un basquetbolista es 7. ¿Sí? Entonces, básicamente hay mucho más tiempo en el cual un tenista está creando mucho más registro sobre él, ¿cierto? Está haciendo crecer su popularidad. Entonces, como mencionamos recién, ¿cierto?, existe un mecanismo que es el exceso de información, ¿cierto?, que promueve el olvido, ¿sí? Nuestro modelo, ¿cierto?, tiene una serie de parámetros, ¿cierto?, que si los cambiamos, por ejemplo, si cambiamos la tasa a la cual la memoria comunicativa alimenta a la memoria cultural, ¿cierto?, y la aumentamos, ¿cierto?, vamos a generar en el sistema, ¿cierto?, un premio en atención, ¿cierto? Esos productos culturales van a tener mayor atención si es que de alguna forma logramos modificar este parámetro, la tasa a la cual la memoria comunicativa alimenta la memoria cultural. Si modificamos, por otro lado, la tasa a la cual se olvidan las cosas desde la memoria comunicativa y van directamente al olvido, ¿cierto?, generamos una pérdida en atención en todo ese sistema, y lo mismo si aumentamos la tasa a la cual la memoria cultural, ¿cierto?, olvida. ¿Sí? Entonces, nos valemos de esto y mostramos, ¿cierto?, en otro artículo que está próximo a publicarse, por un lado, que hay una asociación, ¿cierto?, significativa que sobrevive un montón de controles estadísticos entre el olvido
relacionado a un sistema, a un grupo de personas, en este caso son comunidades de científicos y comunidades de inventores, ¿sí? Está asociado a la creación de nuevo contenido, ¿cierto? Que en este caso son los productos culturales que ellos crean, que son patentes y artículos científicos, ¿cierto? Pero sin embargo, estas comunidades, ¿cierto? Al enfrentarse a esto, como que tratan de luchar, ¿cierto? Contra este olvido forzado, ¿cierto? Entre comillas, por el exceso de información. Y notamos que hay un efecto bastante grande en que todos los productos culturales que generan estas comunidades, ¿cierto? Que en el futuro son reconocidos como productos culturales importantes para esas comunidades, ¿cierto? Lograron las comunidades aumentar esta tasa a la cual la memoria comunicativa alimentaba la memoria cultural. Es decir, las comunidades fueron capaces de filtrar qué es lo que era lo importante y darle más espacio dentro de su memoria colectiva, ¿cierto? Esto ocurre en comunidades del conocimiento, ¿cierto? Tanto en artículos científicos como en patentes. Ahora, trabajo futuro es explorar si es que esto mismo persiste, ¿cierto? En comunidades que son más subjetivas en cuanto a la apreciación de los productos culturales como es el arte, ¿cierto? Todo esto, ¿cierto? Ha sido destacado como una aplicación, ¿cierto? Como una manera prolija de aplicar la promesa del Big Data a un nuevo campo de estudio y uno que podría tener aplicaciones en el mundo real. Quiero destacar esto porque es importante y ha motivado, ¿cierto? Más investigación que estamos actualmente haciendo. De hecho, parte de estas aplicaciones en el mundo real, ¿cierto? Creo que como en febrero de este año estuve conversando harto con un periodista de Voz Populi, un medio en España, sobre el por qué los jóvenes alemanes, ¿cierto? El 40% de los jóvenes alemanes, ¿cierto? No conocen lo que pasó en Auschwitz, ¿cierto? Que básicamente hay un olvido de todo lo que fue el Holocausto en los más jóvenes, ¿cierto? Y una de las grandes conclusiones que llegamos en estas conversaciones, ¿cierto? Y por supuesto leyendo literatura, etcétera, es que hay una desconexión entre los vehículos de memoria que ya existen, todos los monumentos que hay, ¿cierto? Para recordar ciertos sucesos, y las generaciones más jóvenes, ¿cierto? Primero no fueron vehículos de memoria que fueron creados por ellos o creados cuando ellos estaban vivos siquiera, ¿cierto? Hay un artículo bien interesante que muestra cómo los norteamericanos recuerdan a los presidentes de Estados Unidos, ¿cierto? Y obviamente las personas recuerdan mucho más a los presidentes que estuvieron en ejercicio cuando estas personas ya habían nacido, ¿sí? Entonces, cuando estos vehículos de memoria se construyen, ¿cierto?, desconectados de las nuevas generaciones, es inevitable que ocurra un proceso de olvido, ¿sí? Entonces, dado esto, es de crítica importancia, ¿cierto?, comprender, por ejemplo, cómo podríamos nosotros modificar estos tiempos de transición. Cómo podríamos alterar este tiempo en el cual los grupos de personas están recordando ciertas cosas en particular, ¿cierto? Alan Coman, el director de un laboratorio en Princeton, hizo un comentario muy bueno sobre nuestro paper y una de las cosas que él destacaba es que comprender cómo se podría modificar el tiempo de transición podría ofrecer a los policymakers un tiempo muy necesario para establecer políticas públicas a nivel de población. Y él da un ejemplo que, a mi parecer, es brillante. En el 2012, el huracán Sandy en Nueva York dejó terribles consecuencias, ¿cierto? Inundaciones, pérdidas de electricidad, también calles, ¿cierto?, completamente inutilizadas, un montón de destrucción, ¿sí? Hubo un tiempo, acotado por supuesto, pero hubo un tiempo en que todo el mundo en Nueva York estaba hablando sobre esto, ¿cierto? Sobre la gravedad, ¿cierto?, que tuvo este huracán, ¿cierto?, todas las consecuencias que dejó. Probablemente lo que pasó en ese momento fue que mucha gente reafirmó sus creencias sobre la gravedad del cambio climático, ¿cierto? Una vez que esta conversación, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el huracán y luego con el cambio climático, ¿cierto?, ya empiezan a decaer porque este evento, ¿cierto?, que es el huracán Sandy, se empieza a hacer un poco más lejano en el tiempo, ¿sí? El tiempo avanza, por supuesto, y hay más cosas en las cuales la gente tiene que poner su atención, sin ningún mecanismo que nos ayude a recordar, ¿cierto?, ningún vehículo de memoria nuevo, ¿cierto?, que esté relacionado, ¿cierto?, a este evento en particular, ¿cierto?, como lo mismo que pasa con los jóvenes en Alemania, ¿sí?
toda esta sensación de la gravedad del cambio climático también decae. ¿Sí? Entonces, comprender cómo se podría retrasar este tiempo de transición, de nuevo, puede ofrecer a los generadores de políticas públicas un tiempo súper preciado para tomar decisiones y generar nuevas soluciones. ¿Sí? Ups. Entonces, con respecto a eso mismo, esto motivó una investigación, ¿cierto?, que está en revisión en este momento, que es básicamente de qué forma quizás podemos alterar este tiempo de transición. Una de las cosas que encontramos es que en la generación de contenido online, ahí investigamos plataformas de contenido como Facebook, Facebook, Twitter, foros como Reddit, 8chan, etc. Entonces, encontramos que mientras más moralizado estaba este contenido, es decir, mientras más palabras como fighting, juntos, nacionalismo, racismo, ¿cierto? Amor, familia, ¿cierto? Son todos conceptos que están asociados con dimensiones morales, ¿cierto? Había una asociación positiva con cómo la gente interactuaba con este contenido. Es decir, mientras más moralizado estaba el contenido, la gente o respondía más en Facebook o lo compartía más en Twitter, ¿cierto? Sin embargo, por otro lado, también encontramos que si moralizábamos mucho este contenido, ¿no? Es decir, el contenido tenía mucha carga moral, el efecto, como se ve acá, era negativo. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a concluir, ¿cierto? Que si bien la moralización aumenta la interacción, ¿cierto?, con el contenido, este efecto se satura con el exceso de moralización. ¿Sí? Entonces, matemáticamente nosotros podemos encontrar un rango óptimo en el cual, si tú moralizas un mensaje, ¿cierto?, vas a tener la mayor cantidad posible de interacción con este contenido, con tu contenido, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, con el cambio climático, que lo estudiamos en Twitter, ¿cierto? Y encontramos que entre un rango del 35 y el 40% de moralización, ¿cierto?, está el óptimo para hablar sobre cambio climático, ¿cierto?, y obtener la mayor cantidad de interacción con ese contenido. Entonces, la pregunta final, ¿cierto?, ya para ir terminando, es, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Yo les comenté en un principio, yo soy de Los Ángeles, ¿cierto?, que se hizo conocida, ¿cierto?, por todo lo que fue este huracán, ¿sí? Este hecho es muy, muy ilustrativo, ¿cierto?, porque al día siguiente, si es que recuerdan, también hubo un fenómeno parecido, ¿cierto?, una tromba marina en Concepción, ¿sí? En Concepción. Sin embargo, mucha gente no tenía idea de cómo reaccionar con eso, siendo que hace ya igual bastantes años, casi 100, 90 años, ¿cierto?, más o menos, había pasado un tornado, ¿cierto? Había un tornado que fue mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más, tuvo consecuencias mucho peores, ¿sí? Y este es un ejemplo claro de cómo lo que alguna vez fue memoria comunicativa, ¿cierto? Porque la gente habló de este tornado, ¿cierto? Fue todo un tema en Concepción, etc. Se cristalizó en memoria cultural, ¿cierto? Está en un registro en la Wikipedia, ¿cierto? Pero ya no es más parte relevante de nuestra conversación, lo olvidamos completamente. Porque en Concepción, cuando pasó el huracán, el tornado, nadie se acordó de esto, ¿cierto? Por lo tanto, no era recordado por la comunidad. Entonces, el gran mensaje, ¿cierto?, final de todo esto, es que evitemos, ¿cierto?, que decaiga la importancia, por ejemplo, que tiene el cambio climático, o sea, que tiene que tener el cambio climático en nuestra memoria y atención colectiva. Generemos conversación, generemos contenido. Es la única forma de generar vehículos de memoria, ¿cierto?, que nos van a ayudar a tener en el foco de nuestra atención colectiva todos estos temas que son importantes, por ejemplo, ahora el voto por una nueva constitución, etc. Y nos van a ayudar a poder seguir creciendo como país, ¿cierto? Y no desaprovechar las oportunidades, ¿cierto?, como fue el caso de todo lo terrible que fue el huracán Sandy, ¿cierto?, que no fue posible establecer ninguna política pública, ¿cierto?, en torno a eso. Eso es todo, ¿cierto? Si les interesa colaborar, ¿cierto?, pueden visitar la página del Centro de Investigación en Complejidad Social. Tenemos un doctorado, ¿cierto?, con una beca bien importante, ¿cierto?, para estar preocupado solo de hacer investigación. Si estás trabajando, ¿cierto?, tenemos un máster en el Instituto de Data Science, ¿cierto?
Ahí está mi email, ¿cierto? Y tenemos fondos, ¿cierto? Para trabajar en estos proyectos, tanto de Fondesit como de Fondef. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación, por la posibilidad de mostrarnos tu tema bastante interesante, súper como, parece que la premisa que tenía al principio súper bien porque fue bastante entretenido, con harta mezcla de la cultura popular y diversas temáticas asociadas a las películas, las canciones, en fin. Hay hartas preguntas que tenemos en nuestro chat y te las voy a pasar a leer para ver si las puedes ir contestando de a poco. Por ejemplo, Camila pregunta, ¿alguna vez podríamos llegar a administrar nuestra memoria y saber qué borrar, qué olvidar y qué mantener? ¡Wow! Sería fantástico, ¿no? Porque en el fondo, a ver, bueno, partir antes, sí, diferenciando dos cosas. Toda esta investigación, ¿cierto?, que hemos generado y se está generando, está hecha a nivel de sociedad, ¿cierto? No estamos escarbando, ¿cierto?, en los cerebros de las personas. Estamos más que nada investigando cómo son estas relaciones entre personas, ¿cierto?, que llevan a estos fenómenos que son de una escala superior. Entonces, en el fondo, eh, controlar lo que memorizamos, o sea, lo que recordamos y lo que no. Bueno, de hecho, a ver, hay un libro, hay como un cuento dentro de un libro, ya no me acuerdo muy bien cómo era, pero le daban al protagonista la opción de estornudar, y cuando él estornudaba, era capaz de olvidar todo lo que era inútil para él. Y eso lo presentaban como una forma de liberación absoluta. Porque lo que mencionaba en un momento, ¿cierto? El gran problema, o uno de los grandes problemas en realidad de las sociedades contemporáneas, es que si bien vivimos, ¿cierto?, en el mundo de la información, en la era de la información, nuestras capacidades, ¿cierto?, para accesar a distintos contenidos no han cambiado en nada. O sea, tenemos el acceso, ahí está la Wikipedia, está Google, están los libros, ¿cierto? Hay un montón de fuentes, pero ¿a qué accesamos? O sea, ¿cómo filtramos, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente nos interesa y qué no? Hay un montón de información basura, ¿cierto?, que estamos accesando constantemente y es muy difícil filtrar desde, o sea, casi ridículo, ¿cierto? Todo el tema de la fake news, ¿cierto? O sea que hay un montón de cosas que se han colado a tan escala, ¿cierto? Que es casi ridículo. Eh, entonces, el gran punto es eso. O sea, si alguien logra dar con una receta como para responder a esa pregunta, o sea, probablemente se va a hacer famoso. Pero sí, o sea, o sea, hoy en día es prácticamente muy difícil lograr eso. Pero lo que sí es cierto es que, o sea, al menos a nivel individual, pero a nivel colectivo, ¿cierto? Es posible, ¿cierto? Lo mostramos ahí, ¿cierto? Por ejemplo, con la moralización del contenido. Es posible enfocar la atención, ¿cierto?, en ciertas piezas culturales que uno esté más interesado o no, ¿cierto? Es todo un proceso, por supuesto, porque esto va a ir de la mano con un montón de interacciones sociales entre distintas personas, ¿cierto? Y demanda que mucha gente también esté interesada de alguna forma con los productos culturales que tú estás produciendo, por ejemplo. Entonces, de hecho, una de las grandes áreas del marketing es lograr, ¿cierto?, que la gente enganche con sus productos, etcétera. Y, o sea, es posible porque, o sea, existe Disney, existe Hollywood, ¿cierto? O sea, hay mecanismos, ¿cierto?, que se han logrado instaurar, ¿cierto?, para que de manera más agregada, ¿cierto?, a nivel grupal, haya, o sea, se enfoque la atención en ciertas piezas culturales y no en otras. Javier hace dos preguntas, de hecho una que tiene directa relación puede ser con el tema de las modas, y también esto se puede hacer paralelo con lo que hace Juan. Me llama la atención cómo algunos artistas pasan a la fama por un corto periodo de tiempo, como por ejemplo pasa con el H y luego pasó al bio y surge el reggaetón. ¿Qué ocurre con eso de las modas? Y Juan también hace una pregunta con respecto a la identificación y lo popular hace que sea más recordado algún suceso o tema, por ejemplo, que mucha audiencia vio alguna teleserie como Amores de Mercado y que hasta ahora se recuerda a Peyuco,
a pesar de que pasaron 20 años y traspase generaciones. Claro, sí, a ver, ya son dos preguntas que dan para largo, pero partamos por la segunda. Con respecto a la segunda, efectivamente, ¿cierto? O sea, como les mencioné en un momento en la charla, lo que estamos estudiando nosotros, en principio, es el comportamiento promedio, ¿cierto? De todos estos productos culturales, ¿cierto? Que son comparables, ¿cierto? Pero es el promedio. Entonces, todas las desviaciones de ese promedio son realmente cosas que son súper interesantes de estudiar por sí mismas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un par de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, estamos explorando cómo sucesos como premios, ya sea ganarte un Oscar, ganarte un Emmy, un Globo de Oro, un Balón de Oro, o morir, ¿cierto? Hacen que estés en mayor o menor medida como foco de la atención colectiva. Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que la muerte es claramente un factor desencadenante de atención y que perdura incluso a largo plazo, estoy hablando de años. O sea, hay una revalorización de las personas, y no solo en artistas, sino que también en científicos y en varias áreas, ¿cierto? En distintas medidas, por supuesto, pero la muerte tiene una revalorización tanto del individuo como de las piezas culturales. Por ejemplo, recuerdo el caso, ¿cierto? Porque era de una de mis bandas favoritas cuando era chico, Linkin Park, ¿cierto? Cuando murió el vocalista, la canción, ¿cierto? La más famosa, In the End, Inam, pasaron de hecho, volvieron a entrar al Billboard, ¿cierto? Cosa que es muy rara. Por otro lado, cuando muere un artista, ¿cierto? Es bien conocido, por ejemplo, la revalorización del arte cuando el artista muere, ¿cierto? Todas esas cosas ocurren. El peyuco, ¿cierto? El peyuco, al igual que el jingle de Falabella, ¿cierto? Pascua feliz para todos, que todos lo recordamos, ¿cierto? Incluso desde niños, ¿cierto? Son cosas que son muy memorables y también tienen periodicidades, ¿cierto? Lo que les contaba yo en un momento sobre la creación de vehículos de memoria contemporáneo. Por ejemplo, el pasar de nuevo una novela por Canal 13 o por el TVN, ¿cierto? Va a tener un efecto en la atención, ¿sí? El jingle, ¿cierto? De Falabella se repetía todas las navidades sagradamente, o sea, es muy difícil que saquemos eso de la memoria, ¿cierto? Pero cuando ya deja de repetirse, ¿cierto? Los niños, ¿cierto? Que nunca estuvieron expuestos a ese jingle ya no existe, porque no hay una transmisión, ¿cierto? No hay memoria comunicativa asociada a ese jingle, entonces estos niños no se están enterando, es solo memoria cultural, hay acceso a ese jingle porque, mira, lo escuché, luego recordé que pasó, ¿cierto? Hace un montón de años. Entonces, eso por un lado. Por ejemplo, si ustedes miran, bueno, no sé si se puede fácilmente, pero cuando uno mira la data del video Thriller de Michael Jackson en YouTube, tú ves que hay un pic de atención, pero increíblemente marcado, todos los Halloween. Cada Halloween. Entonces, básicamente esos pics, ¿cierto? Son shocks exógenos de atención, ¿cierto? Porque hay un evento que es Halloween, que está gatillando, ¿cierto? Que la gente vaya a consumir este contenido, ¿sí? Entonces, todo eso dura, pero el efecto de Halloween sobre sobre Thriller es, no sé, en menos de un mes, ¿cierto? Son cosas que decaen. Entonces, hay distintos tipos de procesos que están pasando detrás. Hay shocks como Halloween sobre Thriller, que duran un par de días, y hay procesos que son de más larga data, ¿cierto? Como la muerte. La primera pregunta, ¿la puedo repetir? Tenía relación a... Era vinculado a... Me llama la atención cómo algunos artistas pasan a la fama por un corto periodo de tiempo o estilos musicales como por ejemplo el H. Claro, o sea, en el fondo, esto quizás es básicamente, bueno, hablando de la música, ¿cierto? Se dice así el boca a boca, ¿cierto? Como que hay periodos de 10 años en la música. ¿Cierto? Si uno mira, ¿cierto? Está la década de los 60, 70, está todo bien marcado, ¿sí? Entonces, es claro que las modas marcan estas tendencias y el artista que no se reinventa no sobrevive, ¿cierto? Entonces, básicamente, si tú te creas en una moda, ¿cierto? Tienes harta probabilidad o más probabilidad de hacerte famoso, ¿cierto? Si lo comparas con un artista, por ejemplo, que se creó en una moda pasada y no se reinventó.
un punto bien, bien interesante, ¿cierto? Es que, de hecho, la artista que ha estado nominada por la mayor cantidad de canciones, perdón, no nominada, sino que dentro del ranking Billboard, de toda la historia del Billboard, ¿cierto? Es Mariah Carey, ¿cierto? Que es una artista que uno quizás a priori no pensaría que es la persona que más éxitos ha tenido dentro, pero si tú lo piensas bien, Mariah se ha reinventado al menos en 3 4 décadas distintas. Ha pasado un montón de moda y ella continúa reinventándose, continúa reinventándose. O sea, es algo muy difícil porque la mayoría de los artistas decaen, ¿cierto? A medida que la moda que los impulsó, que los creó, también decae, ¿cierto? Sin embargo, hay un par de outliers, ¿cierto? Que logran reinventarse y recrearse, ¿cierto? En una nueva moda. Ahora, una de las investigaciones que estamos partiendo es el efecto justamente que tienen los One Hit Wonder, que es básicamente la gente que se hace famosa por una sola cosa, como Gangnam Style, ¿cierto? Etcétera. Y una de las cosas que queremos ver, ¿cierto? O sea, se sabe, así como, no sé, conocimiento popular, que, que la popularidad importa de manera súper lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor invertir tu tiempo en hacer un buen producto que hacer muchos productos mediocres, ¿cierto? Si tú inviertes tu tiempo en hacer un buen producto, ¿cierto? La probabilidad que te vaya bien con ese producto es mucho más alta que haciendo 50 productos mediocres. Entonces, lo que queremos estudiar nosotros es, en particular, ¿cierto? Con datos reales, que, por ejemplo, ¿qué te conviene más? ¿Actuar en muchas películas mediocres o ser como Mark Hamill, ¿cierto? Que actuó simplemente en una sola franquicia y es mundialmente conocido, ¿cierto? Y en varias generaciones. Entonces, es algo que estamos recién empezando a investigar, ¿cierto? Desde el punto de vista de los datos. Y feliz de compartirlo el próximo año si es que, si es que invitan nuevamente. Hay unas preguntas también más técnicas. Eric pregunta, ¿qué herramientas estadísticas usaste para el análisis? ¿Series de tiempo, regresiones lineales? ¿Y qué usaste para realizarlo? ¿Python? O Python, no sé si estoy bien dicho, Python. ¿R u otra cosa en particular? Sí, a ver, usamos varias cosas, o sea, este es un proceso bien largo, entonces para recolectar los datos usamos Python, usamos web scraping, ¿cierto? Para sacar los datos de Billboard, usamos acceso a APIs, ¿cierto? Para sacarlos de Spotify, creamos también un robot chiquitito que saca información de la Wikipedia, eh, después para hacer toda la estadística usamos R, ¿cierto? Y en R los métodos que implementamos fueron regresiones no lineales, también controlamos por distintos tipos de efectos fijos, efectos temporales, usamos regresión multivariada, ¿cierto? Controlar por otro tipo de variables, como por ejemplo, me acuerdo en las canciones, una variable importante, ¿cierto? Que ayudaba a explicar el scatter que tenía los gráficos, era la cantidad de semanas que una canción pasaba al principio cuando se crea, ¿cierto? En el ranking Billboard. El peak máximo que alcanzó en el Billboard no era lo mismo si es que alcanza el ranking 1, o sea, el puesto 1 que el puesto 10 o el 100. Usamos, ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Para hacer el modelamiento. Todo lo que tiene que ver con la matematización de la teoría de la memoria comunicativa, la memoria cultural, ¿cierto? Pues, ecuaciones diferenciales. ¿Qué otra cosa? Usamos un poco de Machine Learning en algún momento para hacer clasificaciones de las ocupaciones de los deportistas. Eso, si mal no recuerdo. En los últimos artículos, ¿cierto? Los que mostré más al final, ahí usamos también datos de panel, ¿cierto? Regresiones en datos de panel, controlamos con errores robustos, ¿cierto? Para controlar por autocorrelación, por heteroscedesticidad, ¿cierto? Etcétera. Usamos también regresiones negativas binomiales para el tema de la moralización, ¿cierto? Porque la variable dependiente era una variable de conteo.
usamos modelos jerárquicos también en ese proyecto porque los tópicos, ¿cierto?, estaban embedidos, ¿cierto?, dentro de distintas plataformas, ¿cierto? O sea, no es lo mismo trabajar, o sea, que investigar Twitter, que investigar un foro o Facebook, entonces usamos modelos jerárquicos ahí, etc. Cristian, Sergio pregunta, ¿cómo se podrían relacionar los resultados obtenidos en el estudio con los cambios de paradigmas? Pues, por el contrario al olvido, me da la idea que los nuevos paradigmas suman y suman datos hasta que se imponen por sobre el paradigma antiguo. Tal cual. O sea, por ejemplo, hay un paper súper bueno, que es como de los 80, si no me equivoco, que analizan los artículos científicos, las citas, no, mentira, es de los 90, y estudian las citas de los artículos científicos de los 70. Entonces, ahí encuentran, por ejemplo, que los cambios de paradigma ocurren en física al menos cada 10 años. Es decir, se va acumulando conocimiento, ¿cierto? Hasta que alguien descubre algo que es cualitativamente mejor, ¿cierto? Y ese nuevo paradigma sobrepasa el paradigma antiguo, entonces comenzamos a utilizar estas herramientas, este framing, ¿cierto? Lo que se está haciendo, o este marco teórico, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿cómo se relaciona el olvido? Es básicamente cómo vamos olvidando. O sea, por ejemplo, si vemos los resultados, que creo que no los mostré de hecho, pero cuando vemos el tiempo de transición de los artículos y las patentes, nos damos cuenta que las patentes, su tiempo de transición es alrededor de los 2, 3 años, ¿cierto? Que es súper corto, ¿cierto? Que te habla un poco del dinamismo de la industria. Y por otro lado, los artículos científicos, que eran artículos de física, ¿cierto? El tiempo de transición es alrededor de 5 o 6 años. Si te pones a pensar, eso es básicamente lo que dura una tesis de doctorado. Entonces, una de las cosas que está pasando por un lado es que tú comienzas a hacer tu tesis, comienzas a armar tu marco teórico, y todo lo que empiezas a generar está muy ligado a ese marco teórico, ¿cierto? Luego, a medida que avanza el tiempo, ¿cierto? Van saliendo nuevas cosas, ¿cierto? Se va generando nuevo conocimiento, y ese marco teórico, ¿cierto?, comienza a ser reemplazado. Entonces, queda, ¿cierto?, este exceso, ¿cierto?, porque cambiar al final del día una tesis de doctorado, ¿cierto?, tiene un costo en cuanto a tiempo, ¿cierto?, muy alto. Pero sin embargo, encuentras dinámicas, ¿cierto?, en las cuales, por un lado, preservas todo lo que duró tu investigación, ¿cierto? Y eso se refleja en cómo están siendo citadas ciertos artículos, ¿cierto?, hacia atrás. Y por otro lado, observas un decaimiento, ¿cierto?, que tiene que ver con que a medida que pasa el tiempo hay una mayor obsolescencia, ¿cierto?, de este nuevo, o sea, de este conocimiento, dado el nuevo conocimiento que se está generando. Entonces, estas cosas compiten, y el punto de quiebre está alrededor de los 6 años, ¿cierto? Y ya hacia los 10, ¿cierto?, que está también en línea con investigaciones previas, ¿cierto? Ya tú empiezas a observar, ¿cierto?, que los niveles de atención en general son muy, muy, muy bajos. César Alejandro Mora hace la siguiente pregunta. Dado que hoy en día hay plataformas con miles de usuarios y varios años de trayectoria, ¿podría una plataforma revivir contenido antiguo para influenciar a las masas con propósitos particulares? O, eventualmente, al ser contenido que viene del olvido, la gente ya no se vuelva a encantar y o promover el contenido? Mm. Es interesante esa pregunta porque la respuesta depende, ¿cierto? Jan Assmann, ¿cierto?, que es un antropólogo social, él define dos modalidades, ¿cierto?, en las que viven los productos culturales. Una es el modo de actualidad y otro es el modo de potencialidad. El modo de actualidad es básicamente todos los productos culturales que están recibiendo algún tipo de atención. Si pensamos en una biblioteca, por ejemplo, cuando vamos a pedir un libro a la biblioteca de la universidad, tenemos todos los libros que están como en la sección de préstamos para los mechones, ¿cierto? Que no son muchos, están todos ahí, ¿cierto?, como de fácil acceso, ¿cierto? Está todo el mundo pendiente de eso porque son cursos de primer año y hay mucha gente que lo está buscando. Entonces, es fácil acceder a eso. Después tienen los libros que son un poco más antiguos o más especializados, ¿cierto?, que los accedes en las repisas de la biblioteca adentro. Y finalmente, tienen los libros que están en bodega o en reserva, ¿cierto?, que tienes que pedirlos de un día para otro o para 2 días después, ¿cierto? Lo que plantea Assmann en cuanto a esto, ¿cierto?, es que los libros que viven en las primeras 2 partes, ¿cierto?, son los que, ¿cierto?, son los que viven
en el modo de actualidad, ¿cierto? Que tiene que ver con libros que están recibiendo constante atención desde la memoria comunicativa, ¿cierto? Porque hay una clase que el profesor les dice, saquen el Serway, ¿cierto? Y vayan a hacer su certamen de física. O, por otro lado, son libros, ¿cierto? No sé, de curso más avanzado, ¿cierto? Y que tengo que ir a consultar, ¿cierto? Porque hay una suerte de sociabilización también, pero también un poco con acceso a los registros de qué me sirve para entender este tópico en particular. Sin embargo, hay otros libros, ¿cierto? Que vienen en modo de potencialidad. Ahí te vas a encontrar con un montón de cosas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay modas que logran revivir cosas. Por ejemplo, lo que les contaba recién de la muerte, ¿cierto? La muerte logra revivir piezas culturales, por ejemplo. Las modas también logran revivir libros antiguos, por ejemplo. Recuerdo que hace un par de años, varios años, 10, 2 años atrás más o menos, hubo una moda por la egiptología en algún momento, no sé si alguien se acuerda de eso. Pero bueno, los libros de egiptología comenzaron a ser súper consultados por lo mismo, y antes no los los consultaban con suerte los estudiantes de la antropología. Entonces, de que se puede, pero depende de cómo lo empalmas con los intereses de la sociedad actual. O sea, si yo ahora hago toda una ingeniería para poder, porque quiero que un tópico en particular, digamos, no sé, Marilyn Manson, sea parte de nuestra memoria colectiva, no lo voy a lograr porque es muy difícil hacer que la gente, ¿cierto?, enfoque su atención, ¿cierto?, sin que se empalme con algo que esté pasando. O sea, si hay un shock exógeno, ¿cierto?, algún evento que haga que Marilyn Manson por alguna razón sea memorable de nuevo, ahí yo puedo hacer ingeniería, ¿cierto?, para poder quizás aumentar un poco ese boom de memoria que va a tener, y probablemente no va a durar mucho, porque la sociedad, es cierto, como lo mencioné en un principio, de manera colectiva, y la gracia de esto es que prácticamente nadie tiene el poder para decir qué se va a recordar y qué no. Hay cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Como tratar de empujar un poco todo este sistema hacia un lado o hacia el otro, pero es un sistema muy grande, muy pesado y es muy difícil de mover, ¿cierto? Y la gracia de esto es que es muy poco probable que una persona logre, o algún actor, alguna institución o algo logre mover esta tensión, ¿cierto? Son cosas que pasan, es como la gente responde a estas cosas, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con cómo identificar, ¿cierto? Desde lo que mencionabas, ¿cierto? De cosas antiguas que revivan hoy en día, ¿cierto? O nuevas tendencias, ¿cierto? Es prácticamente impredecible de manera individual. Simplemente podemos apostar a predecir o a explicar comportamientos promedio. Si todo lo que se salga de ese promedio, ¿cierto? Es un mundo en sí mismo. Demanda una investigación en particular en sí mismo, ¿cierto? Eso. Cristian, te vamos a dejar invitado porque hay varios comentarios para que si puedes visitar nuestro Facebook explora.coquimbo, hay varios comentarios acá en la charla que podrían prestar alguna atención tuya. Te queríamos agradecer por tu presentación, por tu presencia, de verdad por hacer súper entretenida la charla, este momento, hacerlo agradable con cada uno de nosotros, así que te agradecemos mucho el poder haber estado acá y haber destinado parte de tu tiempo en esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Siempre se valoran este tipo de instancias, así que feliz de participar. Y bueno, invitarlos también a todos y todas. Mañana continuamos con nuestra feria científica escolar de Elqui. Desde las 9 de la mañana ya está en nuestras redes sociales el link de la actividad, y también puede visitar nuestra página web www.explora.cl/coquimbo para que vean las mejores investigaciones científicas escolares de La Serena, de Coquimbo, de Vicuña y de La Higuera. Son 18 equipos. Mañana tenemos la última jornada de exposiciones para que ahí puedan darle clic y ver cómo los estudiantes de la zona se presentan. También puedan estar visitando todas nuestras redes sociales, nuestra página web, vamos a estarles informando las próximas charlas de ciencia abierta para que puedan obviamente seguir interactuando con nosotros como lo han hecho desde hace un gran tiempo.
Agradecer nuevamente a Cristian, agradecer nuevamente a todo el público y todos los que están presentes. Tengan todos una muy buena noche y nos vemos en la próxima ocasión.